Regresamos de la pausa, nos gustaría pasar a conversar sobre una temática bastante importante. Surgió como una denuncia por parte de vecinos, pero lamentablemente se ha traducido en un malestar del día a día. Los malos olores en las comunas de Lota y Coronel han sido bastante persistentes y se apunta a distintos factores de esta situación. Para ahondar en esta materia me acompaña Montserrat Llamet, gerenta de sustentabilidad de los pescadores industriales. Muchas gracias, Montserrat, por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, Carlos. Encantada de estar acá para poder contestar también sus consultas al respecto. Analicemos entonces la situación, porque se apunta a varios factores que podrían generar este tipo de situación, particularmente a la pesca, obviamente a cierto tipo de sardina. Estuve leyendo un comunicado durante esta mañana respecto a esta situación que incentiva su deterioro, pero también se hablaba de escasez de normativa que trataba de regular de forma idónea, en este caso, la preservación de este producto. Pero prefiero que me lo digas tú, que en este caso congregan un gran pensamiento de lo que son los distintos gremios, por favor. Sí, bueno, este año la temporada de pesca de sardina común y anchoveta, que es la pesca que captura el sector artesanal, comenzó el 3 de febrero. La verdad es que esto inicia después de una veda de reclutamiento que permite, cierto, que el recurso esté en aptas condiciones para ser capturado. Lamentablemente, cuando comenzó la temporada, nosotros dimos alerta a la Subsecretaría de Pesca y Agricultura para indicarles que el recurso todavía estaba en bajo talla. Lamentablemente, hoy día lo que indica, cierto, el decreto que formula la veda es que si la anchoveta está en buena talla, también la sardina puede, por lo tanto, abrirse la temporada para ambos recursos. Lamentablemente, cuando empezó la temporada, prácticamente estábamos con capturas por sobre el 90-95% de sardina, con muy baja talla, muy por bajo lo recomendado, lo que dificultó extremadamente la operación de las plantas de proceso y lógicamente influyó en los episodios de malos olores en Coronel y en Lota. Ahora, esto tampoco quiero creer que es solamente como culpable un sector. Acá, por lo que puedo interpretar, se apunta tanto al sector artesanal como quizá otras empresas industriales que quizá no está del todo regularizado esta temática, me imagino. La verdad es que más que apuntar al sector artesanal, estamos apuntando a que las decisiones de la autoridad se tienen que tomar, cierto, bajo criterios técnicos y científicos, y que por lo tanto la apertura de la temporada se tiene que dar cuando las condiciones de los recursos estén para hacerlo. La verdad es que más que decir que esto es culpa del sector artesanal, no, porque finalmente ellos salieron a capturar cuando la veda se levantó, ¿cierto? Pero sí, en el fondo es importante que la autoridad tome las decisiones bajo estos criterios técnicos y científicos que nos permitan tener la certeza de que los recursos se encuentran en buen estado. ¿Qué dice la legislación actual en respecto a la conservación de los productos, ya que lo llevamos a colación? Porque sabemos que es relevante, o sea, obviamente es un sustento y también el argumento científico no puede ser omitido. Entiéndase, obviamente uno va a tratar de pescar los productos cuando están, claro, podemos decirlo, en su nivel máximo, por decirlo de una manera, pero también malos olores. Uno piensa al tiro en cómo se están preservando quizás muchos de estos elementos. ¿Qué dice la normativa respecto a eso? Mira, hasta hace 2 años atrás teníamos una veda fija y la temporada de sardina común y anchoveta siempre se levantaba a partir de marzo o incluso a partir del mes de abril. Pero ahora hay una veda dinámica que permite la apertura de la temporada antes. Por eso empezamos, y es primera vez desde la existencia probablemente de la temporada de sardina común y anchoveta, que comenzamos en el mes de febrero, lo que además lógicamente tuvo un efecto sobre los eventos de malos olores, porque lógicamente en febrero tuvimos episodios de calor que afectaron, cierto, también a estos eventos. También, por lo incendios, etcétera, que cierto fueron afectando también a los eventos que finalmente ocurrieron en Coronel y en Lota. Pero más allá de eso, lo importante acá es que, claro, efectivamente los decretos actualmente establecen que puede estar la sardina en buen estado o la anchoveta en buen estado y la temporada se abre. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es pertinente? Que finalmente ambos recursos tienen que estar en buen estado para que la temporada se abra, porque finalmente estos recursos son capturados en conjunto. Por lo tanto, como te explicaba antes, en las capturas que tuvimos y que hemos tenido durante todo el mes de febrero, estamos hablando de más del 90-95% de capturas que eran sardina común. Por lo tanto, ¿qué sacábamos con que la anchoveta estuviese en buen estado si nuestras capturas estaban siendo principalmente de sardina común? Ahora, ¿qué dicen los otros gremios? Porque en este caso, claro, usted representa una
una gran cantidad de ellos, pero también hay otros gremios del mundo industrial que quizá estén vinculados y que necesiten esta orientación. ¿Cómo ha sido ese diálogo para ojalá tratar de buscar la solución al final del día? Somos, yo creo, el único gremio en la región asociado a la pesca industrial, por lo tanto creo que agrupamos también la mayoría de las voces, ¿cierto?, asociados a la industria, y no tengo duda que la mayor parte de las empresas de la región están, ¿cierto?, con el mismo mensaje, de que finalmente todos queremos capturar recursos en buen estado. Eso permite no solo disminuir los eventos ambientales, sino también mejorar la operación de las plantas de proceso, por lo tanto para las plantas también que les llegue materia prima en esas condiciones nunca va a ser lo óptimo. Ahora, tenemos acá algunas imágenes de contexto respecto a la misma evolución, o más que evolución, respecto a la misma disciplina que involucra tanto la pesca industrial como la pesca artesanal. ¿Cómo se trabaja un poco, muy a grandes rasgos, sobre buscar estos acuerdos? Porque al final acá hay dos actores que son importantes y que sin duda son relevantes dentro de la economía. Por un lado están los pescadores artesanales y también está el mundo industrial. ¿Cómo es esa...? Al final todos van a apuntar al argumento científico, pero ojalá sin necesidad de vulnerar, ojalá, la rentabilidad del uno o del otro. ¿Cómo ha sido este diálogo, teniendo obviamente el caso de Coronel como un ejemplo, el Coronel Lota en realidad también? Sí, mira, existen instancias como los comités de manejo de los diferentes recursos en los que se van conversando estas situaciones. De hecho, la Subpesca hizo un llamado en su minuto a buenas prácticas de la pesca artesanal, ¿cierto?, para que finalmente dejaran las zonas en las que hubiese recursos de menor talla y finalmente fueran a otras zonas en las que hubiese recursos de mejor talla. En general se dialoga permanentemente con el sector artesanal. Las industrias tienen protocolos de abastecimiento de materia prima. ¿Qué significa esto? Finalmente las empresas intentan que la materia prima que les llega desde la pesca artesanal se condiga, ¿cierto?, con la capacidad de proceso que tiene cada una de ellas. En el fondo no sacamos nada con recibir muchas toneladas de pesca si mi planta no tiene la capacidad de procesarlas. Por lo tanto, generalmente se realiza un plan de ordenamiento, ¿cierto?, de los viajes de pesca, de la pesca artesanal para el abastecimiento de las plantas de la industria, y la verdad es que siempre ha existido un diálogo con ellos que permite, ¿cierto?, mejorar estas condiciones, pero lamentablemente desde la autoridad tampoco hay reglamentos al respecto que indiquen, por ejemplo, un ordenamiento de estos viajes de pescas que permitan, por lo tanto, un mejor orden también en las plantas de proceso. Finalmente, Montserrat, soluciones ojalá lo más inmediatas posibles, porque la situación de Coronel y también de Lota es insostenible. O sea, convivir con un olor que es putrefacto, la verdad es que es bastante precario, por ponerle un calificativo, ¿no? Pero dentro de las opciones que se explora, ¿qué se podría hacer dentro de lo inmediato para ojalá evitar estos episodios y ojalá en el largo plazo también? La verdad es que nosotros hacemos un llamado a que la autoridad reevalúe nuevamente la apertura de la temporada, que finalmente se vea si es que es posible, en el fondo, tener una veda por un tiempo que permita que el recurso se recupere y luego de eso poder volver a procesar, a capturar y a procesar, ¿cierto?, este recurso. Y además hacemos un llamado a la autoridad sanitaria, que es quien fiscaliza las plantas de proceso. Han habido fiscalizaciones en Coronel, nuestras empresas socias todas han sido fiscalizadas en esta comuna, pero también sabemos que han habido sumarios sanitarios que la autoridad no ha querido declarar cuáles son las empresas que finalmente han tenido estos incumplimientos normativos. Nosotros hacemos un llamado a que la autoridad declare esto también para que finalmente podamos trabajar, se pueda trabajar con ellos y se pueda avanzar en esta materia. Bueno, ahí ojalá considerando los debidos procesos, como dirían algunos expertos en ley, pero también dimensionando el aspecto científico que obviamente busca dar soluciones a toda esta situación. Montserrat, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Nos gustaría pasar